Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Recientemente en París se hubo la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial. Algunos delegados advirtieron el peligro que tuviera la inteligencia artificial si no la regulamos y controlamos adecuadamente. Precisamente ponían como ejemplo lo que ha pasado con la energía nuclear, que nació bajo el criterio de emplearla en medicina, en alimentación y en otras, en la parte de la agricultura, el uso pacífico y sobre todo para producir electricidad. Sin embargo, la tentación militar fue inmediata y por lo tanto tuvo que convertirse en un factor para mejorar los ejércitos y ahora la amenaza nuclear es casi apocalíptica. De allí que la inteligencia artificial, decían en Francia, debe ir por el buen camino, incluyendo que Francia es el país que tiene mayor uso de energía nuclear, producen el 60% con el átomo de uranio y es mucho más barato que el petróleo o los hidrocarburos, pero es peligroso cuando no hay un control. De allí la importancia de controlar, ya regular la inteligencia artificial, pero también seguir vigilando todo lo que es la energía nuclear, porque hay advertencias como lo que fue Chernobyl en su tiempo, o la amenaza de los misiles en Cuba, que casi abren una tercera guerra mundial, y ahora en Rusia y Ucrania, la OTAN y Rusia también están con la amenaza nuclear, lo cual sería terrible incluso en el Medio Oriente. Israel tiene bombas nucleares, Irán aparentemente tiene el control de la energía nuclear militar, por lo tanto es un peligro. Y lo vemos más cuando el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica precisamente visitó a la planta japonesa de Fukushima, un día después de que el gobierno nipón preparaba que contemple el regreso de la energía atómica para esos países, porque hay, frente a la crisis del petróleo y frente a la crisis del gas, sobre todo Europa ha reivindicado la energía nuclear. Sin embargo, la advertencia de Chernobyl en su tiempo y ahora este acto militar contra una central nuclear en Ucrania advierte de los peligros que tiene la radiación, que si no se controla es terrible. Y hemos visto los niños de Hiroshima y Nagasaki todavía con consecuencias a raíz de las guerras que hubo, la guerra mundial y sobre todo la explosión de las bombas en Hiroshima y Nagasaki el 5 y el 9 de agosto de 1945, años del fin de la guerra mundial. Y la energía nuclear, incluyendo Venezuela, tiene pequeñas actividades como es el reactor de Pipe, con unos 3 megavatios, pero Argentina y Brasil tienen más de 1000 megavatios en reactores nucleares. Venezuela tiene uranio, pero hay que controlarlo y evitar situaciones como esta. La advertencia es no tocar militarmente objetivos nucleares por el daño que puedan causar. El director general del organismo nuclear de la ONU visitó la planta japonesa de Fukushima un día después de que el gobierno nipón aprobara un plan energético que contempla un regreso a la energía atómica. El argentino Rafael Grossi, máximo responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica, visitó la planta para supervisar los trabajos de descontaminación del suelo del sitio. El organismo monitorea el trabajo que realiza Japón para desactivar la planta de Fukushima Daiichi, dañada por el tsunami desencadenado el 11 de marzo de 2011 por un terremoto que dejó 18.000 muertos y causó el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en abril de 1986. Japón se comprometió entonces a reducir su dependencia de la energía nuclear hasta donde sea posible. En su quinta visita a Fukushima, Grossi observó por primera vez el almacenaje temporal de tierra contaminada cerca de la planta. Acabamos de terminar el recorrido, una visita de las actividades de gestión del suelo junto con colegas del Ministerio de Medio Ambiente, que también fue sumamente interesante. Así que ahora espero con interés su actualización sobre el trabajo reciente que se ha llevado a cabo aquí en términos de desmantelamiento del sitio propiamente dicho. Unos 13 millones de metros cúbicos de tierra, suficiente para llenar 10 estadios, y 300.000 metros cúbicos de ceniza del material orgánico incinerado fueron extraídos del suelo de la zona para evitar la radiación. Japón espera reciclar cerca del 75% del suelo, la porción con baja radiactividad, en proyectos como la construcción de carreteras y terraplenes para ferrocarriles. El resto del material será desechado afuera de la región de Fukushima antes del plazo de 2045. Fukushima también fue uno de los casos en donde precisamente la energía nuclear advirtió de los peligros si no se controla y la vigilancia internacional. Ahí vimos al señor Grosso, que es el secretario general de la Organización de Tecnología de Energía Atómica, que nació en 1956
y el organismo pues agrupa a todos los países del mundo, incluyendo Venezuela, para el uso pacífico de la energía nuclear. El pequeño reactor nuestro que está en Venezuela es de 3 megavatios, como decíamos, y está también controlado por la energía nuclear, como en Brasil y Argentina, que son más de 1000 megavatios, también señalábamos, que por ahora se utilizan en función pacífica, pero que si se desvían lo militar sería terrible. Por eso la advertencia que hacíamos sobre el accidente ahora en Chernobyl y lo que pueda pasar en el caso de Ucrania con militarización del átomo, tanto en las centrales nucleares pacíficas como en misiles nucleares que pueden destruir. Y en esto el Papa y la Iglesia, lo mismo que el secretario de las Naciones Unidas, han sido muy claros en la parte política y diplomática y en la parte religiosa en condenar el uso del átomo militar y en prepararnos para advertirle a las potencias que tienen energía nuclear como Francia, Inglaterra, China, Rusia y Estados Unidos de no poner al mundo en peligro. Papa Francisco ha hecho muchos llamados. Ahora, por cierto, el Papa muy vigilado por el mundo porque está hospitalizado desde el viernes y aquejado de una neumonía bilateral. Ha pasado una noche tranquila, dijeron los médicos, un momento creciente preocupación por el estado de salud del pontífice de 88 años, que es el único pontífice que ha habido en América Latina, pero que además ha dado un ejemplo en función de la paz y la seguridad internacional, ha estado en muchísimos países y ha participado en Naciones Unidas. El Papa Francisco, aquejado de una neumonía, pasó una noche tranquila. Así lo anunció el Vaticano el miércoles en un comunicado publicado en su canal de Telegram, en un momento de creciente preocupación por el estado de salud del pontífice de 88 años. Francisco, hospitalizado desde el viernes en el Hospital Gemelli de Roma, fue sometido el martes a un escáner torácico que mostró una neumonía bilateral. Según el último parte médico publicado el martes por la noche, el Papa Francisco sigue presentando un cuadro clínico complejo que requiere tratamiento médico adicional. El jesuita argentino, que sufre problemas respiratorios y al que le extirparon el lóbulo pulmonar derecho cuando era joven, contrajo una infección polimicrobiana en un contexto de bronquiectasias y bronquitis asmática, y su tratamiento terapéutico es complejo. Tras su ingreso el viernes, la Santa Sede canceló sus compromisos de agenda hasta el miércoles en un primer momento, pero el martes anunció la anulación de su audiencia jubilar del sábado y precisó que el Papa tampoco presidiría la misa del domingo. El fin de semana leíamos este libro de Claudio Rendina sobre los papas, la historia de los 266 papas en el mundo, desde San Pedro, que fue el primero, hasta el Papa Francisco. Una historia interesante de todos los pormenores de la Iglesia Católica. Precisamente se iniciaba en el Evangelio de San Mateo cuando dice: tú eres Pedro y sobre esta primera piedra edificaré mi iglesia. Y así ha sido durante todos los años para el cristianismo una figura interesante, no solamente en lo religioso, sino también en lo diplomático y lo político, porque el Vaticano, como decíamos en otras oportunidades, no solamente representa a la Iglesia Universal Católica, sino también el Estado Vaticano con su gobierno ejecutivo, legislativo, judicial, con su derecho canónico y su derecho internacional. Por eso la reflexión de hoy es sobre esta situación a raíz de la enfermedad del Papa y sobre todo el ejemplo que nos ha dado Francisco y prepararnos para lo que pase si hay una elección nueva, porque el Papa sigue siendo un factor importante en el dominio internacional. Posteriormente tendremos las entrevistas de siempre con la agenda internacional. La situación del Vaticano a raíz de la enfermedad del Papa, tanto la Iglesia Católica de carácter universal como la diplomacia como Estado del Vaticano, están pendientes de lo que pueda ocurrir, sobre todo si el Papa se retira de la dirección del Vaticano, si la salud se deteriora y la elección de un nuevo Papa en estos tiempos tan difíciles de guerras y conflictos, como el caso de Ucrania y Rusia, o la situación del Medio Oriente, o los problemas en África y en América Latina, en Asia, y fundamentalmente la situación que pueda plantearse con la problemática del calentamiento global. Por eso una reflexión sobre el Vaticano es importante, especialmente en la parte internacional, porque la estructura diplomática pontifical tiene el doble carácter eclesiástico y diplomático, fundamentado en las reglas del derecho canónico y el derecho internacional público. La Secretaría de Estado y el Cardenal Secretario de Estado es quien gobierna la Santa Sede y quien dirige la diplomacia pontificia y las relaciones internacionales con unos 150 diplomáticos en el mundo, entre ellos en Caracas el nuncio apostólico. El secretario de Estado es quien dirige la diplomacia, pero también funciones de un primer ministro y de un ministro de Asuntos Extranjeros
Es escogido por el Papa casi siempre entre los nuncios apostólicos, que son sus embajadores. Como todo Ministerio de Relaciones Exteriores recibe a los jefes de Estado en visita oficial a la Santa Sede antes que el Papa y a los embajadores con sus cartas credenciales. Esto lo hace el actual secretario de Estado, Pietro Bartolini. Es el representante de la Santa Sede en las grandes discusiones y negociaciones internacionales y es el vocero del Papa en todas las materias de relaciones exteriores. Junto al personal diplomático tiene la inmunidad y privilegios de toda la diplomacia estatal. El Vaticano, como Estado, tiene un derecho de delegación, es decir, capacidad de nombrar y recibir diplomáticos por su soberanía internacional. Los nuncios apostólicos son los embajadores permanentes del Papa, igual que los embajadores de los estados, como lo estableció desde 1815 el Reglamento de Viena y lo recoge la vigente Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Desde el año 752, cuando se formó como Estado del Vaticano, y especialmente la Santa Sede como Estado, ha sido un factor fundamental, especialmente en la historia de Occidente. Los acuerdos de Letrán definieron la personalidad jurídica y la territorialidad de la ciudad del Estado del Vaticano entre la Santa Sede con el Papa Pío XI y el Estado italiano gobernado por Mussolini el 11 de febrero de 1929. En esa oportunidad, junto al acuerdo principal, se juntaron dos más, un concordato entre la Santa Sede y el Estado italiano que proclamaba la religión católica como religión oficial de Italia y que duró hasta 1948, y un acuerdo financiero donde el Estado italiano reparaba los daños causados a la Santa Sede por la pérdida de sus antiguos territorios. En la Ciudad del Vaticano estaba conformada por dos áreas: la Ciudad del Vaticano, incluyendo la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico y los museos pontificios, además de un conjunto de edificios, algunos de los cuales tienen extraterritorialidad y otros inmunidad, como la Basílica San Juan de Letrán, de acuerdo al derecho internacional. Actualmente el Vaticano tiene unos 4.000 habitantes, donde solo la mitad tienen la nacionalidad vaticana, que en definitiva es una nacionalidad funcional y temporal mientras que dure el servicio de la persona en la Santa Sede. Las dos soberanías, la del Vaticano y la de la Santa Sede, tienen dos administraciones diferentes. La moneda del Estado es el euro, pero con la efigie del Papa. La lengua oficial junto al latín es el italiano, pero el francés sigue siendo el idioma de comunicación diplomática y permanente uso. Esta soberanía que le da el derecho de delegación es original, independiente y viene desde el derecho romano. No depende de los acuerdos de Letrán. No es el Estado Vaticano, sino la Santa Sede quien representa la diplomacia y ejerce el derecho de delegación, donde la soberanía internacional es una soberanía original, anterior e independiente de todas las otras. En los últimos tiempos, con papas tan mediáticos como Juan Pablo II y ahora con el Papa Francisco, no escapa el Vaticano a ningún tema de la agenda internacional, tanto de los estados como de los organismos internacionales.